La lucha constante contra los enemigos internos. El humo de Satanás se ha filtrado por las grietas de la Iglesia y la busca demoler desde adentro. Lobos con piel de cordero. Notas, comentarios y reflexiones para combatir las sumas de todas las herejías. El modernismo. Lobos con piel de cordero. Un tema que solo nos animamos a hablar aquí. En Radio Cristiandad. Con la seguridad que solo otorga estar en la verdad. ¿Qué tal? Bienvenidos a People and Arts. Hoy en el programa Conspiraciones nos hablarán de una revolución que vivió la Iglesia Católica de comienzos de los 60 y que significó toda una modernización de la misma, con mayor libertad de cultos, misas más democráticas y hasta cierta libertad sexual. Esta revolución fue el Concilio Ecuménico, un movimiento que inició el Papa Juan XXIII y que en sus comienzos fue aplaudido hasta por los más ateos. Claro que esos cambios no fueron aceptados fácilmente por los líderes más conservadores de la Iglesia Católica, que se les opusieron con todas sus fuerzas y generaron una interesante lucha de poderes, de la cual seremos testigos en unos segundos. Junto a interesantes entrevistas a personas que se involucraron directamente en el conflicto, veremos procesiones multitudinarias y espectaculares imágenes de congregaciones de obispos, mezcladas de una manera muy curiosa, con bailes y cantantes de la época, lanzamientos de satélites y hasta Fidel Castro. Con ustedes, Conspiraciones. La Iglesia Católica congrega a 1.000 millones de personas sin importar clase ni color. Esta es la historia de una revolución y del impacto que causó en el mundo. La Iglesia es la institución más antigua del mundo y asegura poseer la verdad absoluta. Ahora, cercana al tercer milenio, se encuentra en una encrucijada. Pero la confusión de hoy comenzó con las intrigas políticas del Vaticano hace 4 décadas. Verdad absoluta. Conspiraciones. Cuando los años 50 abrían paso a los años 60, Buddy Holly murió en un accidente aéreo. Tenía 22 años. Una vieja iglesia encaraba un mundo rápidamente cambiante en el que la muerte temprana de una estrella pop podía ser el camino a la inmortalidad. Fidel Castro instauraba el comunismo en Cuba, abriendo un nuevo frente en la Guerra Fría. En la lucha por la supremacía, las potencias mundiales competían por llevar al primer hombre al espacio. En Occidente, la bonanza daba origen a nuevas modas y el espíritu revolucionario que avivaría los años 60 comenzaba a encenderse. Detrás de los muros del Vaticano, los líderes de la Iglesia veían todo esto con un amargo escepticismo. El catolicismo le había dado la espalda al siglo XX.
La Iglesia Católica todavía se consideraba como una fortaleza. Las puertas y las ventanas se mantenían cerradas. Era una atmósfera que semejaba a una especie de cementerio, pero teológico. Nadie se atrevía a escribir con franqueza. Nadie sabía cómo se podía seguir. Dentro del Vaticano, los hombres que tenían cargos superiores eran hombres mayores que ya habían estado allí durante la guerra y veían estos cambios como problemáticos. Consideraban que, especialmente desde la perspectiva del comunismo, todos estos cambios resultarían favorables al comunismo. Así que la única forma de impedir esto era bloqueando, claro, el cambio. En el otoño de 1958, un viejo de origen campesino fue elegido al trono de San Pedro y adoptó el nombre de Juan XXIII. El mundo exterior podía estar preocupado por las estrellas pop y la política de la Guerra Fría, pero en el Vaticano las cosas marchaban de una forma muy similar durante los últimos siglos. Era una corte medieval y el Papa reinaba como el último monarca absoluto de Europa. No había señales que anticiparan la revolución que estaba por ocurrir. El Papa Juan XXIII estaba lejos de ser un revolucionario, muy amado, pero muchos lo consideraban como alguien provisional. Lo cierto es que no destacaba por un intelecto privilegiado que fuera capaz de dar forma al nuevo rumbo de la Iglesia. Pero después de la misa aquí a las puertas de San Pablo en enero de 1959, reunió a 18 cardenales presentes a su alrededor y comenzó a hablarles sobre los problemas de la Iglesia y del mundo. Luego pronunciaría lo inesperado, su plan de convocar a todos los obispos del mundo a Roma para un concilio ecuménico. Una reunión para considerar la futura dirección de la Iglesia y que se conocería como el Vaticano II. Incluso los más cercanos a Juan fueron tomados por sorpresa. Hasta aquel día, en 1959, solo había existido un concilio en los últimos 4 siglos. El Papa Juan contaba cómo algunos cardenales abrieron los ojos y sus mandíbulas cayeron porque nunca se lo habían esperado. Dijo que había estado esperando por una señal de aliento de parte de los cardenales, pero no decían una palabra. Agregó que tal vez se habían quedado contemplando las dimensiones de semejante empresa. Parce qu'il contemplait la grandeur de l'entreprise. Todos estaban sorprendidos. No imaginaban cómo un anciano como aquel podía haber tenido el valor de convocar a un concilio general ecuménico. ¿Sería capaz? ¿Tendría la fuerza? ¿Las ideas para ejecutarlo? Juan XXIII hizo esta declaración sin ninguna preparación. Es por eso que fue una gran sorpresa para todos. Nos costaba mucho creerlo al principio porque no podíamos imaginar que Juan XXIII, de origen campesino, fuera capaz de convocar a un concilio general sin una planificación y especialmente sin contar con la asesoría de las personas de la alta jerarquía. Pero para hacer su visión realidad, Juan necesitaba de la ayuda del Servicio Civil del Vaticano. Desde los pasillos a los alrededores de San Pedro, la curia, como se les llama, ha administrado la Iglesia por siglos. Burócratas que vigilaban celosamente su poder. They believe Ellos creen que están a cargo de todo, que hacen un maravilloso trabajo, que todos tienen que sentirse muy agradecidos con ellos, pero no ven cuáles son los verdaderos problemas. En realidad viven en una fortaleza. El plan de Juan de reunir a los obispos del mundo era una amenaza contra el control de la curia. Ellos partían del principio de que la tradición debía protegerse porque cualquier cambio podía atentar contra los fundamentos de la fe.
entre los más prominentes el cardenal Alfredo Ottaviani, el director del Santo Oficio, el Departamento del Vaticano, responsable de proteger la pureza de esa verdad absoluta confiada a la Iglesia por Cristo. Y dijo de sí mismo, ¿qué esperaban de un viejo policía? Se refirió a sí mismo como el polizioto, policía viejo. Se había formado desde la adolescencia en el sistema, así que era como alguien representativo, y difícilmente podía tolerar ser testigo de cambio alguno en el sistema. En su escudo de armas están grabadas las palabras latinas semper idem, que significa siempre lo mismo. Él simplemente no tenía contacto con el mundo fuera de la iglesia. Sin duda es un asunto de poder. Quería mantener su poder, el poder de la organización, de la congregación, el poder del Vaticano, el poder sobre los obispos, teólogos y laicos. Era por sobre todo un asunto de poder. Durante los 3 años que se llevó preparar el concilio, los integrantes de la curia se mostraron diligentes en la tarea de proteger su poder. Las batallas iniciales se libraron con las comisiones, las encargadas de diseñar los documentos para los debates en el concilio. Habría una comisión para cada tema. Los temas se leían sección por sección, y luego teníamos la oportunidad de manifestar si estábamos de acuerdo o no. Pero creo que ellos no prestaban mucha atención a eso que los de afuera escribieran, porque cuando los documentos volvieron en su forma definitiva, seguían siendo muy similares a los previos a nuestras reuniones. Ya para mayo de 1962, estaba muy ansioso porque este concilio sería, de alguna manera, refrescante o innovador. Creo que temía que el sistema se hubiese arrepentido. Pero la iglesia había cambiado aun cuando el sistema continuase igual. Las comunicaciones modernas hicieron posible que los líderes se reunieran como nunca antes fue posible. El catolicismo se había convertido en la verdadera religión global y el futuro papa, Karol Wojtyła, estaba entre los obispos convergiendo hacia San Pedro desde los rincones del planeta. Los líderes de la iglesia moderna eran demasiados y demasiado diversos para ser controlados, aun cuando se tratara solo de la apertura del concilio el 11 de octubre de 1962. Nos pidió a todos que nos congregáramos en distintas partes del Vaticano, a tiempo para alistarnos para la procesión de apertura. Yo estaba con un grupo en el que la mayoría éramos arzobispos. Fuimos olvidados por nuestro maestro de ceremonia y la procesión ya avanzaba por la piazza de San Pedro cuando nos llamaron para que bajáramos deprisa. No pudimos unirnos a la procesión que descendía cuando pasó por la piazza, así que nos ubicaron en el pórtico frente a San Pedro para introducirnos en la procesión en ese punto. Luego la gente me decía, te vimos caminando por la piazza de San Pedro llevando tu mitra. Pero yo no había caminado por la piazza porque había quedado entre los olvidados en una de las habitaciones del Museo del Vaticano, algo bastante irónico para varios de nosotros. Después de este corte veremos cómo en los 60 comenzó una seria discusión entre los líderes de la Iglesia Católica sobre si una misa tenía que darse siempre en latín o en el idioma del país donde se oficiaba. Ya regresamos aquí en People and Arts. De la serie Verdad Absoluta en People and Arts. Lo primero que me impresionó fue la inmensa universalidad de la iglesia. Vi rostros negros, mestizos y amarillos. A distancia parecía una cascada de todos los colores del arco iris. Estos eran los representantes de la iglesia de todas partes del mundo. El Papa llegó con toda la pompa propia de un monarca absoluto de la Edad Media. Pero era un teatro al servicio de una revolución. El Papa Juan emplearía toda la majestuosidad de su pontificado para dar inicio a la agenda del cambio.
Los 2.500 arzobispos que lo esperaban en San Pedro seguían dudando acerca de la dirección que el concilio tomaría. Pero aquí, el Papa Juan volvería a sorprender a todos. En medio de este ceremonioso esplendor, pronunció un mensaje político directo. Su sermón condenaba a los conservadores como profetas del desastre. Fue una celebración muy impresionante. Pero conociendo las celebraciones litúrgicas romanas, yo pensaba que aquello duraría unas 4 horas. Descubrí que estaba muy cerca del frente, a la izquierda de San Pedro, cerca de una cámara de televisión. Me preocupaba mucho quedarme dormido y que el camarógrafo se aprovechara de mis ojos soñolientos. Pero no sucedió. Al final lo que acabó por despertarme de veras fueron las magníficas palabras pronunciadas por el Papa Juan XXIII. Satis manifeste sunt venerabiles fratres. Así que el Papa mismo empezó a hablar. No teman de esos que están llenos de ideas ansiosas, llenos de pesimismo. Tenemos que ver hacia adelante. Comencemos y veamos qué sucede. Y eso resultó ser una gran sorpresa. Allí estaba un anciano trayendo esperanza a la gran asamblea, dándonos valor para mirar el porvenir. Ya el pasado perdía importancia. El futuro era lo importante. Y eso fue para todos nosotros una señal. El Papa había captado el ánimo del concilio. Cuando Juan acabó, los arzobispos aplaudieron. Pero la rígida política apenas comenzaba. La curia ahora tramaba asegurarse el control sobre las posiciones claves, las encargadas de dirigir el rumbo del concilio. Roma era un territorio poco familiar e inspirador para la mayoría de los obispos. La curia planeaba imponer sus propios candidatos para las comisiones que vigilarían el trabajo del concilio antes de que los recién llegados pudieran destacarse. La votación estaba programada para la primera sesión formal del concilio, pero para el momento de la reunión, un grupo de los progresistas más poderosos de la Iglesia había tramado una conspiración por su lado. Eligieron a un cardenal francés, Liénard de Lille, para el papel central en un golpe parlamentario. Nos asignaron nuestros puestos en el concilio, y el cardenal Cicerón precedía. Creo que no estaba al tanto de esta conspiración, así que nos ordenó que procediéramos y que votáramos por nombres para elegir a los miembros de las comisiones del concilio. Yo dudé, aguardé, sabía lo que iba a pasar, pero transcurrió una larga pausa. Cuando el cardenal Liénard le pidió al cardenal Cicerón que por favor le cediera el micrófono, este le respondió que no podía cedérselo. Pero el cardenal Liénard le dijo que lo tomaría. Entonces tomó el micrófono y pronunció su discurso proponiendo una pausa antes de que el concilio procediera para que así dispusiéramos del tiempo para meditar sobre las comisiones y elegir la gente que queríamos. En medio del desconcierto, el concilio fue suspendido en la primera mañana, posponiendo la elección de las comisiones. En términos formales, los obispos simplemente se estaban asegurando un tiempo para meditar y poder decidir, pero el mensaje era inequívoco. Desecharon la agenda programada para ellos. Su papel no era aprobar oficialmente a la curia romana, pero el Papa dio una señal de alivio. Más bien, de alguna forma, estaba alentando a algunos de estos obispos que venían de todas partes del mundo a cambiar las cosas. La gente que esperaba afuera quedó sorprendida al vernos salir después de media hora. Se preguntaban si ya había finalizado el Segundo Concilio Vaticano, porque salíamos en torrentes de San Pedro. Uno de los principales participantes de ese día era un joven teólogo llamado Joseph Ratzinger. Ahora es el consejero del Papa Juan Pablo y un conservador comprometido. Pero en 1962 era asistente de uno de los dirigentes liberales de la Iglesia.
El Colegio de Obispos demostró que ellos, junto con el Papa, eran los responsables de decidir los asuntos de la doctrina de la Iglesia. Serían decisiones determinantes en nombre de la Iglesia. Era una expresión de la confianza en el propio concilio, que no solo aconseja al Papa, sino que junto con él poseen la más alta autoridad en la Iglesia. Dentro de los muros de San Pedro, rodeados por los restos de siglos de tradición que habían hecho del catolicismo lo que era, los padres del concilio encaraban ahora una tarea tremenda. Dentro de los muros de San Pedro, rodeados por los restos de siglos de tradición que habían hecho del catolicismo lo que era, los padres del concilio encaraban ahora una tarea tremenda. Su iglesia había rechazado la mayoría de las ideas que formaban al mundo moderno. Ahora les tocaba batallar para arrebatársela al siglo XVI y traerla al siglo XX. Si se puede decir algo del siglo XX, es que ha girado en torno al paso del poder. Estábamos allí viendo cómo el poder pasaba de la élite al pueblo. El pueblo estaba bastante presente en el Segundo Vaticano. El primer debate trató sobre lo vernáculo en la liturgia. Parecía una idea y un programa muy propios de la Iglesia, un programa típico, pero cuando se habla de lo vernáculo, se habla de la lengua del pueblo. El latín era la lengua de una élite. Así que al cambiar la misa del latín al urdu o al suajili y al inglés o chino, se está trayendo el acto central del culto cristiano al pueblo en su propia lengua. Una decisión muy democrática. Hasta hoy algunos católicos tradicionales siguen celebrando la vieja misa en latín. Para el momento del concilio, la forma del servicio había variado muy poco en los últimos 400 años. Todo estaba centrado alrededor del cura en el altar. Era muy solemne, y como todo era en latín, la mayoría rezaba sin entender lo que se decía. En la consagración, cuando los católicos creían que el pan y el vino se convertían en cuerpo y sangre de Cristo, el cura daba la espalda a la congregación y así el misterio quedaba oculto a los ojos del pueblo. El debate en torno a la misa en el concilio definía las líneas del debate entre los progresistas y los conservadores. Al comienzo no conocíamos las distintas opiniones, pero cuando las ideas comenzaron a fluir, después de un tiempo, entendimos que un buen grupo de obispos temía mucho al cambio porque creían que la Iglesia tenía ideas eternas, que el mensaje de Cristo no se podía tocar ni cambiar. A los ojos de los tradicionalistas, la idea de reformar la misa atentaba contra los fundamentos de la fe, pero pronto fue evidente que los días del latín y los viejos rituales estaban contados. Eso provocó una reacción inusitada de parte del jefe principal, el cardenal Ottaviani. La regla del consejo era que cada quien contaba con 10 minutos. Se enfureció porque él quería seguir hablando, pero se lo impidió el cardenal que le seguía. Se llamó al orden por segunda vez. Luego el concilio aplaudió. Era una clara demostración en su contra para que se callara. Realmente sufrió, pienso, la más grande humillación. Abandonó el concilio y no volvió. El cardenal se alejó de San Pedro durante 2 semanas. Estaba profundamente herido, mas no derrotado. El debate de la liturgia echó los cimientos para una revolución en el pensamiento de la Iglesia, una nueva visión de su lugar en el mundo más allá de Europa. Después de este corte veremos cómo los fenómenos de los años 60, como la revolución sexual y también los cambios políticos, así como la píldora anticonceptiva, colocaron en una encrucijada la revolución que se venía gestando dentro de la Iglesia Católica. Quédense con nosotros. La lucha constante contra los enemigos internos. El humo de Satanás se ha filtrado por las grietas de la Iglesia y la busca demoler desde adentro.
Lobos con piel de cordero. Notas, comentarios y reflexiones para combatir las sumas de todas las herejías. El modernismo. Lobos con piel de cordero. Un tema que solo nos animamos a hablar aquí. En Radio Cristiandad. Con la seguridad que solo otorga estar en la verdad.